Voy a ser breve porque los miércoles yo sé que estamos todos cansados y no me gusta ser muy reiterativa y alargar lo que el Señor en su palabra dice tan concretamente. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. La última vez que compartí algo hice mención al mensaje a la iglesia de Éfeso, un mensaje que tiene tantas riquezas y tanto consejo de Dios para que en nuestra vida y en nuestra iglesia apliquemos. El mensaje a la iglesia de Éfeso era que vuelva a su primer amor. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de esto anteriormente? Y hoy me quiero detener en otra parte de la porción del mensaje. Apocalipsis 2, versículo 3. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Versículo 6, le dice el Señor a la iglesia que la iglesia hace algo que el Señor valora, y es que aborrece las obras de los nicolaítas, y dice, las cuales yo también aborrezco. Fíjense que el Señor no dice que aborrece a los nicolaítas, sino a las obras de los nicolaítas. Son detalles para asumir porque muchas veces nosotros mezclamos y separamos las personas por sus obras, y en realidad lo que tenemos que aborrecer son sus obras y no a las personas a las cuales debemos amar. Y el Señor dice, aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y de las obras de los nicolaítas siempre hubo una primera y hasta exclusiva interpretación, que es que los nicolaítas eran los seguidores de Nicolás, los cuales comían comida sacrificada a los ídolos, practicaban o tenían prácticas inmorales en lo sexual. En realidad hacían lo que el imperio y el paganismo celebraban. Entonces, la iglesia de Éfeso no permitió que esto se metiera dentro de la iglesia, sino que fue rotunda y aborrecía estas obras. Ahora bien, hay una segunda acepción de lo que es nicolaíta, y creo que se aproxima más a lo que nosotros en nuestra iglesia podemos aplicar. La palabra nicolaíta es como un juego de palabras del griego Nike y laos. Nike quiere decir vencedor, victorioso, y laos es como polis, quiere decir pueblo, es decir, las obras victoriosas del pueblo o lo popular. Y ahí ya sí puede ser un mensaje para nuestra iglesia, porque nosotros no estamos bajo el imperio romano, pero estamos bajo otro imperio que tiene otro tipo de obras populares que la gente celebra, y la iglesia muchas veces comienza a coquetear. Es decir, coqueteamos con el materialismo y traemos
la doctrina de la prosperidad de la Iglesia. Coqueteamos con la comodidad y la liviandad de la sociedad de hoy. Y nos volvemos cristianos cómodos y livianos. Y esto también es ser nicolaíta. La Iglesia debe aborrecer las obras que están en la victoria popular. Y muchas veces, por ser simpatizantes de todo lo de afuera, involucramos todo esto dentro de la Iglesia. Y nos volvemos así, no como el Imperio Romano, como el Imperio de hoy. Cómodos, livianos, materialistas. Y si lo asumimos así y volvemos a leer el texto y decimos que el Señor aborrece la obra de los nicolaítas, y ahora que entendemos que el concepto nos lleva a este lugar, mire si el Señor nos demandaría estas obras a nosotros. Todo lo que el mundo de afuera celebra, que hoy está metido dentro de la Iglesia. Acompáñenme a Levítico, capítulo 10. Tercer libro de la Biblia. Aarón, hermano de Moisés, tuvo 4 hijos, ¿se acuerdan, no? Eleazar, Itamar, Nadab y Abiú. Dice Levítico 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Los levitas eran los encargados de preparar eran los sacerdotes los encargados de preparar el fuego para entrar al lugar santo. Y los 4 hijos de Aarón estaban ejerciendo el sacerdocio, y 2 de ellos, Nadab y Abiú, ofrecieron un fuego extraño. Y el Señor los consumió inmediatamente. El Señor nos da un modelo de tabernáculo, un modelo de culto, un modelo de iglesia. Y nosotros muchas veces hacemos como los hijos de Aarón y ofrecemos fuego extraño, algo que nos parece bien, pero no es lo que Dios nos mandó a hacer en su presencia, a hacer en su templo. Y es que conocer el concepto y separar el concepto de santidad y de lo profano es lo que va a marcar la diferencia. Lo mismo que recién explicábamos en la iglesia de Éfeso con los nicolaítas. Aborrecían las obras de los nicolaítas, no coqueteaban con lo que pasaba en el Imperio Romano, con lo que la gente celebraba. Estaba de moda eso, como hoy están de moda tantas cosas para nosotros. Y que hasta en nuestra vida cotidiana se nos hace carne. Pero ¿qué es lo que nos pide el Señor? ¿Qué es lo que nos enseña el Señor? ¿Cómo debemos presentarnos? ¿Cómo debe ser la iglesia que lo adora? ¿Podemos adorar de cualquier manera, trayendo de cualquier tipo de fuego? Que el Señor en su misericordia no nos consuma como consumió a Nadab y a Abiú. No quiere decir que muchas veces
la iglesia no merezca ser consumida por traer fuego extraño. Es solo por gracia de Dios. Y como hay un modelo de templo que fue revelado a Moisés en el monte Sinaí, un modelo de santuario, de tabernáculo, como dice en el libro de Hebreos, como te fue revelado y como fue revelado a Moisés. Así debía ser el tabernáculo, de una manera precisa, con elementos santos y con un tipo de adoración y de modelo según los planes de Dios. Lo mismo sucede con la adoración. Muchas veces el nombrar con habitualidad determinados conceptos nos hace perder la esencia que trae y el peso que trae este concepto. Por un lado, el modelo de adoración al que todos creo que tenemos claro, el modelo que el Señor enseñó mediante la mujer que derramó su perfume, se postró y adoró. Y cantidad de ejemplos en toda la pedagogía de la historia de la salvación desde el Génesis en adelante, en donde uno se postra y se inclina para adorar en la presencia de Dios. Y eso está bien, y eso es lo que Dios quiere y lo que Dios pide. Pero el Señor va un poco más allá en la adoración que el postrarse y el inclinarse y el cantar alabanzas. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. No es optativo, no es opcional. Dice Jesús a la mujer samaritana, es necesario que le adoren. ¿Cómo? En espíritu y verdad. En espíritu nos postramos, nos inclinamos, traemos nuestra ofrenda y derramamos el perfume como la mujer. Y en verdad, ¿qué significará adorar en verdad? El Espíritu Santo nos revela al Hijo y al Padre, y Jesús es camino, verdad y vida. De manera que si nosotros queremos adorar en espíritu y verdad, no va a ser suficiente con que nos postremos, nos inclinemos y lo reconozcamos. Esa es la primera parte. Pero hay una segunda parte, que es adorar en verdad, y que es cumplir con la semejanza, con este modelo con el que Dios nos creó. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Jesucristo es la imagen perfecta, la imagen visible de Dios. De manera que nosotros, para adorar a Dios, debemos ser semejantes a Jesús. Y el concepto de adoración entonces cambia. Ya no es vengo, me arrodillo, canto, levanto las manos, sino que hay algo más. Hay que ser semejantes a Jesús. Vamos a Isaías 58. Y el gran profeta acá se adelanta a nuestro Señor y en una de las formas más clásicas, conocidas y ordenadas por Dios, que es el ayuno en el Antiguo Testamento, el profeta nos enseña cuál es el verdadero ayuno. Y digo se adelanta a Jesús porque después vamos a ver lo que Jesús nos enseña. Isaías 58, 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno?
y día agradable a Jehová. Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. El dedo amenazador y el hablar verdad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y sigue con un versículo que es conmovedor, en parte como cantábamos hoy. Dice Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. El profeta se anticipa a lo que Jesús después enseña al pueblo y a toda la humanidad. Y es en lo que mira el Señor. Es el modelo de verdad que anuncia el Señor. ¿Qué tipo de ayuno pide? ¿Qué tipo de adoración pide? La adoración que damos en el culto y la semejanza con su plan y su modelo. Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Somos justificados por la sangre de Jesús. El libro de Hebreos está plagado de ejemplos en los que todo el tiempo
aclara que el sacrificio de Jesús fue suficiente, fue una vez y para siempre. Y fue perfecto. Y ya dice, ni la sangre de los toros ni de los machos cabríos puede quitar los pecados. Hebreos 10:4. El sacrificio de Cristo es suficiente para limpiarnos, para lavarnos. Y el modelo del tabernáculo así estaría completo con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el modelo de adoración que nos compete a nosotros, que involucra a la Iglesia, es un modelo que debe seguir el concepto de Jesús, adorar a Dios en espíritu y verdad, trayendo la ofrenda, pero siendo semejantes a Él. No como las obras de los nicolaítas. ¿Dónde queda en un modelo de comodidad, de confort, de liviandad y de materialismo de hoy, metido en la iglesia? ¿Dónde queda la cruz de Jesús? ¿Dónde queda el negarse a sí mismo? ¿Dónde queda el padecer, lo que el Señor nos llama a padecer? El modelo exitoso que propone nuestro imperio, que no es el imperio romano, como con los nicolaítas, se ha metido en la iglesia porque nosotros hemos descuidado el ser semejantes a Jesús. Y entonces, quizás adoramos acá, pero traemos un fuego extraño, como los hijos de Aarón. Un fuego extraño que nos impide entrar al lugar santísimo. Un fuego extraño que perturba la adoración de los demás. Y un fuego extraño que no nos lleva a ser semejantes a Jesús. La invitación es a reflexionar acerca de si estamos adorando en espíritu y en verdad. El ser guiados a una adoración en donde contemplemos la gloria de Dios, en donde nos arrepintamos, no termina ahí. Esa es la parte A. La parte B sigue afuera, siendo adoradores en verdad, siendo semejantes a Jesús, imagen visible y perfecta de Dios. Y que el Señor nos pueda decir, como dijo en la iglesia, el mensaje a la iglesia de Éfeso, yo también aborrezco las obras de los de afuera. El Señor ama y debemos amar, pero no sus obras, no las obras que están en el mundo. Ser semejantes a Jesús para poder adorar en espíritu y en verdad. Y para terminar, yo quería pedirle, chicos, si podemos cantar de vuelta la canción que hoy cantamos, Digno, 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 santo, santo. Hoy cantábamos esa canción y yo decía, qué lindo que toda la iglesia podamos cantar acá adelante esta canción contemplando al Señor y pidiéndole que nos revele, que podamos adorar en espíritu y en verdad, como Él nos ha llamado. Que no nos involucremos y no dejemos pasar el resto de las obras al culto, al templo. No ofrezcamos fuego extraño, sino que adoremos en espíritu y en verdad. Vamos a pasar adelante. Que el Señor nos ministre, que sea el Espíritu Santo